Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Hoy vamos a hablar del pecado de Caín. ¿Cuántos quieren saber sobre ese tema? Hermano, vamos a hablar sobre ese pecado. Algunos han dicho que el pecado de Caín fue que se robó el diezmo, que el pecado de Caín era que no diezmaba, que no ofrendaba. No. Vamos a ver realmente cuál fue el pecado de Caín. No olvidemos, hermano, que la palabra de Dios en el inicio fue por tradición oral. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto fue por tradición oral. Uno le contaba al otro, el otro le contaba a otro, y vemos que las familias bíblicas eran patriarcales. Cuando hablamos de patriarcales, eran que se reunían con el patriarca, con el jefe, con el de la autoridad de la familia, y se sentaban alrededor de él y le escuchaban todas las historias vividas con Dios, los mandamientos de Dios. Y aquí en este momento que estamos leyendo, podemos ver que el que había contado las historias en ese momento a sus hijos, a su esposa, y más adelante se la contó inclusive a sus nietos, estamos hablando de Adán. Adán le contó de primera mano a sus hijos, a Caín y a Abel, lo que había vivido allí en Edén. Yo quiero que por un instante usted piense eso. Allí Adán sentado con sus hijos, contándole las maravillas de las vivencias que él había tenido en Edén, de cómo cuando el Señor lo creó, lo formó, después le dio a esa mujer hermosa, maravillosa, el cual le puso nombre Eva, hermano, y caminaban por el paraíso. Allí en Edén comían de los frutos, le ponían el nombre a los animales, hermano, la pasaban de una manera agradable, una manera feliz, sin enfermedades, sin afanes, sin tristezas. Estaban tan felices que Adán les contaba: imagínense ustedes, le decía Adán, imagínense ustedes que nosotros andábamos desnudos en Edén. En Edén no teníamos ningún pensamiento de maldad, ningún pensamiento corrompido, todo era perfecto. Y yo me imagino allí Caín escuchando, Abel escuchando muy seguido esas historias, porque Adán tenía claro que tenía que contarle eso todos los días, le repetía. Y yo me imagino cuando le dijo que Dios le había puesto unos lineamientos, unos mandamientos. Porque hay algunos que piensan que los mandamientos nacieron cuando Moisés habló con Dios. Hay gente que piensa que fue que en el momento que Moisés habló con Dios, a Dios se le ocurrió dar unos mandamientos. No, los mandamientos ya existían. El Señor ya tenía unos estatutos, unas formas de vida para la gente, para su pueblo. Y Adán contaba las historias y le diría, yo creo que cosas así como: mira, hay que honrar a los padres. Ese mandamiento ya estaba. Uno de los mandamientos que podemos ver que ya estaba y es en la misma creación fue que les dijo: ¿sabes qué? El séptimo día no hay que trabajar. El Señor puso que el séptimo día fuera de descanso, el cual se llama Shabbat. Y estos dos niños crecían escuchando cómo Dios le había hablado a Adán tantas cosas. Y de tiempo en tiempo, dentro de las cosas que el Señor le enseñó a Adán, fue que había que hacer sacrificios. Yo quiero que entienda eso. Usted dirá: pero pastor, usted sí saca una cantidad de cosas. Hermano,
Adán aprendió que tocaba hacer sacrificios y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Eso lo aprendió Adán, eso no lo aprendió Moisés solito. Eso venía desde Edén. Y usted dirá, ¿pero dónde, pastor? Allí en Génesis capítulo 3, versículo 21, está el primer sacrificio que se hizo. Adán y Eva pecaron. Ya, hermanos, descubrieron que estaban desnudos. Hicieron ropas con unas hojas de higuera que habían encontrado. Ya el Señor los va a sacar de Edén. Pero ellos no podían irse sin ser justificados por medio de la sangre. Tenía que haber un derramamiento de sangre, porque si el Señor hubiese sacado a Adán y a Eva sin una remisión de sus pecados, jamás hubieran podido ser salvos. Había que alguien pagara el pecado de ellos. Y allí en Génesis capítulo 3, versículo 21, usted ve que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. O sea que hubo un sacrificio. Allí podemos ver el primer sacrificio. Seguramente cuando Adán y Eva iban a ser expulsados de Edén, el Señor dijo: bueno, tiene que haber derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. Las higueras que ustedes se pusieron no los justifica. Todo lo que ustedes respondieron no los justifica, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar el pecado, y tiene que ser un cordero sin mancha y sin defecto. En ese orden de ideas, vemos que de pronto allí en Edén había un cordero, unos corderitos, y el Señor sacrificó, derramó la sangre de ese cordero, que es tipo de Yeshua HaMashiach, y les enseñó que tenía que haber derramamiento de sangre, y les puso las pieles. Yo creo que cuando usted vea, cuando piense en esta postura de pieles, no piense que las pieles eran demasiado finas, curtidas y arregladas, como cuando usted compra un abrigo en la mejor boutique. Esas pieles tuvieron que haber sido totalmente ensangrentadas cuando se las puso Dios a ellos. Cuando ellos salieron de Edén, salieron con esas pieles, y escurría, lo más probable era que escurría la sangre, el tipo de la sangre de Jesús, la cual escurre en el creyente que se arrepiente y le limpia de sus pecados. ¿Usted lo entiende? Cuando Moisés recibe los mandamientos, el Señor le da unas ordenanzas de los sacrificios que habían que hacerse en el templo, en el tabernáculo. Sacrificios diarios de expiación, sacrificios de paz, e incluso la expiación anual por todos los pecados del pueblo. Y declaraba y le mostraba a Moisés cómo tenía que matar el cordero, cómo se tenía que derramar la sangre. Eso ya lo conocía Moisés, pero ahora tenía que quedar escrito. ¿Desde dónde lo conocía? Desde que Adán le contó a sus hijos, y esos hijos le contaron a sus hijos. Cuando Noé subió al arca y Noé salió después del diluvio, él ya sabía que tenía que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque ya era mandato del Señor. ¿Estamos entendiéndolo? Ahora, resulta que aquí dice la palabra de Dios en el versículo 3 algo muy importante. Léalo conmigo. Y aconteció que andando el tiempo. Aquí hay gente de pronto que no se detiene un instante a leer esa parte. Andando el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Cumplido un periodo determinado de tiempo, llegó otra vez ese momento de hacer algo. Andando el tiempo, tú cumpliste años. Andando el tiempo, se celebró el aniversario. Andando el tiempo,
¿Estamos entendiendo? Aquí vemos que tenía claro Caín y Abel el tiempo, el momento, ese día en el que tenían que llevar, léalo ahí, ofrenda a Jehová. ¿Lo está leyendo en el versículo 3? Léalo conmigo. Y andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Pare allí. O sea, que sabían el tiempo determinado. ¿Para qué? Para llevar su ofrenda, para llevar el sacrificio. Y también tenían claro el lugar. Dios le había dicho a Adán: en tal tiempo determinado, en tal lugar, tienen que traer la ofrenda del sacrificio del cordero. ¿Están entendiendo? Llegó el tiempo y dice que Caín reconoció el tiempo, que Caín reconoció el lugar, llegó a llevar la ofrenda, pero Abel también reconoció el tiempo, reconoció el lugar y llevó la ofrenda. Pero el pecado de Caín no fue no reconocer el lugar, el pecado de Caín no fue no reconocer el tiempo, sino no llevar la ofrenda que era la que tenía que llevar. Dice, hermano, en el versículo 4 que Abel también llevó la ofrenda. Pero mire qué llevó él: de los primogénitos de los primogénitos. No llevó de los segundos o terceros paridos de las ovejas, llevó de los primogénitos. Es decir, que Abel tenía claro que todo primogénito de animal era de Jehová. Está claro desde este momento. Él tenía claro que de Dios, de las ovejas, las primogénitas, los primogénitos, los machos primogénitos sin defecto, le pertenecían al Señor, porque eran tipo de Yeshua. ¿Quién se lo enseñó? Adán. ¿Y quién se lo enseñó a Adán? Dios mismo. Pero lea lo que llevó Caín. Versículo 3. Caín trajo ¿qué? Del fruto de la tierra. Yo he escuchado predicaciones que dicen que lo que le molestó a Dios fue que llevó de mala gana la ofrenda. No, ahí no dice que la llevó de mala gana. Hay otros que dicen que fue que llevó de lo que le sobraba, de lo que le produjo la tierra. No. Acá dice que le llevó, ¿cuántos dicen gloria a Dios? El fruto de su trabajo. Caín era labrador, Abel era pastor de ovejas. ¿Estamos entendiendo? Pero independientemente de que Caín fuera labrador, en el momento y en el lugar tenía que llevar ofrenda de sangre. Esto te enseña a ti también algo y nos enseña. No importa en qué trabajes, no importa de qué nacionalidad eres, no importa quién eres, tú tienes que cumplir como Dios demanda las cosas sin excusas. Y Abel, que era trabajador de la tierra, él le pareció bien, dijo: bueno, hoy es el día de llevar ofrenda a Jehová. Hoy es el día. Y le pareció bien separar lo mejor que encontró. Aquí no dice qué, pero yo voy a poner un ejemplo: tomates, lechugas, zanahorias, naranjas, de lo mejor, lo más hermoso, bultos. Si usted quiere imaginarse toneladas de comida, imagínesela siquiera. Y diga: y toda buena. Nada estaba dañado. ¿Por qué tenemos que pensar que Caín llevó de lo peor? No.
llevó de lo mejor, era para Dios. Pero Abel sí trajo los primogénitos. Y dice en el versículo 4 que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Wow. Qué bueno es saber que Dios mira con agrado a la persona que cumple con la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? Dios mira con agrado la ofrenda, Dios mira con agrado la adoración, Dios mira con agrado la alabanza, Dios mira con agrado tu oración, el congregarse, Dios mira con agrado tu familia, Dios mira con agrado tu trabajo, Dios mira con agrado tus finanzas cuando estás sujeto a sus mandamientos. Dios te mira con agrado. Ninguna persona puede pensar que mire con agrado, diciendo que es creyente, diciendo que es hijo de Dios, que mire con agrado su trabajo cuando lo que hace es vender licor, cigarrillos. Si tú vendes cigarrillos, si tú vendes licor, no pienses que Dios está viendo con agrado tu trabajo, ni pienses que Dios te va a bendecir, porque Dios aborrece el pecado. Tenemos que esforzarnos por cumplir lo que a Dios le agrada, hacer lo que Dios le agrada. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel, porque era conforme a lo que él había determinado. Lo que Dios había determinado era que fueran los primogénitos y que fuera derramamiento de sangre. Por eso miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y dice en el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ya usted comienza a entender esto. Claro, no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Esto apréndalo. El Señor no mira con agrado al pecador ni a su pecado. No sé si me lo estoy haciendo entender. Dios no mira con agrado ni al pecador ni el pecado que comete. Dios, hermano, es santo. Dios es justo. Y Dios quiere que seamos obedientes. Si el Señor te está diciendo congrégate, congrégate. Si el Señor te está diciendo que debes sacar los ídolos, aparta los ídolos. Que no tengas dioses ajenos, quita los dioses ajenos. Si el Señor dice que no tengas fornicación, sal de la fornicación. Si el Señor te dice que no robes, deja de robar. Nosotros queremos tomar nuestras medidas, nosotros queremos hacer nuestras maneras, queremos cometer el pecado de Caín, llevar lo que queremos, orar como queremos, tener una vida como queramos y que el Señor diga, oh, qué buena ofrenda. Pues no. Acá la palabra dice en el versículo 5, pero no miró con agrado ni a Caín ni a la ofrenda suya. Tremendo esto no te cambia el concepto de esas predicaciones donde dicen el Señor ama al pecador, pero lo que no ama es el pecado. No, eso no es cierto. El Señor aborrece el pecado. Y el pecador, si no se acoge al sacrificio del Señor, no lo puede recibir en su reino. Y hoy hago una pregunta con mucho amor: ¿cuántas cosas quieres hacer a tu manera? ¿Cuántas cosas quieres hacer a tu forma? En el versículo 5 sigue: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Qué cosa tan tremenda, amado hermano, qué cosa tan tremenda que nosotros no comprendamos esto. Que cuando la persona es desobediente y en pecado, el enemigo logra su cometido, y es que caiga su ánimo y que caiga su semblante. Porque comienza a ver cómo Dios acepta la adoración de otro, Dios cómo bendice a este, Dios cómo bendice al otro, ¿cierto? Y esa persona comienza a decaer su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, y aquí es donde usted se da cuenta
que el problema fue lo que llevó como ofrenda. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, fíjate cómo se comenzó a transformar Caín, ¿no? Le dio una rabia, ya vivía rabioso, ya Dios se le convirtió a él en un ser injusto, ¿no? Ya era injusto Dios, para él no era un Dios bueno. Su hermano ya le cayó mal, ya le cogió bronca a Abel. Porque es que el que tiene el pecado de Caín quiere que otro tenga también su semblante. El que tiene el pecado de Caín quiere que también otro esté decaído. Ya somos dos, no estoy solo. A su nombre. Y mira entonces lo que le dice a Dios. Versículo 7. Si bien hiciereis. O sea que al llevar fruto de la tierra hizo bien. No, pudo ser lo mejor, pero no hizo bien, porque era sacrificio de sangre lo que tenía que hacer. Entonces usted dice, hermano, pero es que él trabajaba en la tierra, era fácil. Era llegar donde su hermano Abel y decirle: hermano mío, mañana es el día de la ofrenda al Señor. Mañana es el día, ya se cumple el tiempo y mañana toca ir al lugar donde el Señor nos pidió ofrenda. Necesito ovejas. Te cambio todo esto por las ovejas que voy a llevar al sacrificio. Y Abel le hubiera dicho: claro, tenga. Y él hubiera llegado con sus ovejas. Pero no, Caín quiso a su manera, y a la manera tuya no funciona. El pecado de Caín fue desobediencia. El pecado de Caín fue no quererlo hacer como Dios le dijo. Por eso le dice el Señor en el versículo 7: si bien hiciereis, no serás enaltecido. ¿No fue enaltecido Abel? Tanto, hermano, que se sigue hablando de la ofrenda de Abel. Dice que el Señor, la palabra dice que el Señor no ha olvidado la ofrenda de Abel. Qué tremendo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? El pecado de Caín es delicado. ¿Y saben que el pecado de Caín está dentro de las iglesias? Los pastores quieren predicar cualquier cosa si no se ajuste a la verdad. Y la gente dice: qué linda predicación, qué hermosura. Sí, puede ser muy hermosa, muy poética, pero si no era doctrinal. La gente quiere vestirse como sea, quiere hablar como sea, no hay diferencia entre un mundano y un cristiano. Y eso es grave. El pecado de Caín es grave, hermano. Y el Señor le dijo: mira, si tú haces caso, si bien hicieras, no serás enaltecido. Dios quiere enaltecerte, Dios quiere bendecirte, pero tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Y esto va muy al contrario de todo lo que predican hoy día. Ya no tenemos ley, estamos bajo la gracia, haz lo que quieras. Caín, que es recordado como homicida. Imagínense, dice la palabra de Dios, porque Caín fue homicida desde el principio. Y Abel es recordado por su obediencia en su ofrenda. ¿Quieres seguir leyendo? Entonces dice el versículo 7: si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, escucha esto, si no haces el bien, o sea, ¿cuál es el bien? Obedecer a Dios. Cuando la persona es desobediente, el deseo de esa persona, ¿qué es? Al pecado, a desobedecer. Y el pecado se va a enseñorear
en esa persona se va a enseñorear. El pecado comienza a enseñorearse en la persona. Y ahí es donde vemos la persona rebelde, la persona necia, la persona que persiste en pecar y le da rabia con el que persiste obedecer a Dios. ¿Usted ya vio cuál es el pecado? ¿Ya entendió cuál es el pecado de Caín? El pecado de Caín fue la desobediencia. Hacer como él pensaba o como quiso que debía hacer y no según la manera de Dios. Y el pecado se enseñoreó en él, claro. Comenzó a decaer su ánimo, comenzó a llenarse de enojo por algo que él mismo había hecho. O sea, él se buscó eso, él se buscó que Dios no le agradara su ofrenda. Y el pecado se empezó a enseñorear y dice, y dijo a Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hay gente que habla del pecado de Caín desde ese instante, desde el momento en que mata a Abel. No empezó ahí, empezó desde la desobediencia a la ofrenda y se enseñoreó de tal manera que ahora el pecado de él aumentó. Eso pasa con el pecado empieza un circulito y sigue creciendo y se empieza a enseñorear y cada vez es mayor el pecado, y cuando la persona se da cuenta, hermano, está acabada. El pecado de Caín, todo empezó por algo que parecía muy sencillo. Yo no llevo ovejas, yo llevo frutas. Yo no leo la Biblia, mejor leo. Yo no digo que me dieron unas vueltas de más, me la robo. Oiga, hermano, ¿cómo puede el pecado enseñorearse en una persona? Y de ahí la vida de Caín no fue buena. El pecado de Caín es grave. No permitamos que ese pecado también esté en nuestra vida. Hagamos las cosas como Dios nos dice que la hagamos y vamos a ser enaltecidos como Abel. Y si tú hoy tienes algún pecado delante del Señor y te parece que no es tan grave, es grave. Empezó pequeñito el asunto, terminó matando al hermano. Pídele perdón a Dios, que Él es bueno. Él dio a Jesús para que muriera por ti en la cruz, y podemos ser perdonados si nos arrepentimos verdaderamente. Y no te enojes cuando Dios te pregunte: ¿y dónde está tu hermano? ¿Y dónde está tu ofrenda? ¿Y dónde está tu alabanza? ¿Por qué hiciste esto o aquello? Más bien, dale gloria a Dios cuando Él te confronta, para que tú declares si hay algo mal en ti y te arrepientas. Porque Él es amoroso, pero también es justo.